Hola, gracias a todos por acompañarnos. Vamos a tener otro webinar ahora por parte de Canadian Solar. Mi nombre es Azael Fabián, gerente comercial de la zona sur, y me están acompañando de este lado Axel Ávila, que es representante de ventas, Adara Perales, que es el Sales Manager para México y Latinoamérica, y Enrique Limón como Product Analyst para México y Latinoamérica. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Axel Ávila, asesor comercial de la zona sur. El tema que vamos a tratar hoy es la consideración de los paneles solares a la hora de seleccionarlos. Y pues les cedo la palabra al equipo de Canadian para que empecemos este webinar. Muchas gracias, Axel. Si quieres, Enrique, pon la presentación. ¿Ya está compartiendo? Pero un momento. Entonces, la primera. Listo. Sí, ya quedó, ¿no? Ya, ok. Bueno, pues, listo. Pues mucho gusto. Mi nombre es Adara Perales, como ya lo explicó Axel Ávila. Me acompaña Enrique Limón, que es nuestro analista de producto para México y Latinoamérica. Y vamos a empezar con una breve introducción comercial de Canadian. Lo vamos a hacer lo más rápido posible para que nos podamos entrar en la parte técnica y al final unas recomendaciones sobre el mercado. Gracias. Ok. Bueno, como ustedes saben, nosotros somos Canadian Solar Inc. Fuimos fundados en Ontario en el 2001. Tenemos más de 14,000 empleados a nivel mundial. Somos una de las 3 mejores empresas de solar por ingresos y beneficios netos en el 2019, con más de 52 gigawatts de módulos entregados a nivel mundial y una pipeline de proyectos de 16.3 gigawatts, ¿no? Con clientes de más de 160 países. La que sigue. Bueno, esta siempre la explicamos, se trata de la bancabilidad. La BINEF, que es el Bloomberg New Energy Finance, o el clúster consultoría nuevo de Bloomberg de Nueva Energía Financiera o Financiamiento de Nueva Energía, nos ha denominado como el proveedor número 1 más bancable de módulos. Ojo, a mí me gusta siempre explicar. Otras marcas van a venir con exactamente la misma tabla, pero en color verde o azul según corresponda, porque este es un puesto compartido. No hay 1, 2, 3, 4, más bien, si varias empresas llegamos a los mismos estándares, nos van a poner como 100% bancables, ¿no? Entonces, es un puesto que compartimos con otras marcas. La que sigue, Enrique. ¿Ok? Bueno, es más o menos cómo estamos en presencia global y cómo se dividen y organizan nuestros equipos a través de, pues, del mundo. Tenemos presencia consolidada en 23 países. Como Canadian Solar, como nosotros, como nos conocen, en 18, y como Global Energy en 17. Los de Global Energy son otra unidad de negocios que no solo se encargan de la venta de módulos, se encargan de hacer proyectos. Los proyectos que hacemos son proyectos de más de 200 megawatts, son utility y son en contrato con el gobierno, ¿no? Entonces, por si estamos en México, tenemos presencia, tenemos 3 plantas ejecutadas, bueno, o unas en proceso de, pero justo no nos van a encontrar en el mercado como su competencia, eso nos gusta aclararlo, porque estamos trabajando en proyectos gubernamentales y con otro tipo de financiamiento. La que sigue, Enrique. Hablando de la cadena de suministros, voy a hacer un resumen. Hemos enfrentado junto con Kranich, junto con los clientes, problemas. Los problemas generales de la cadena de suministros que, vaya, lo enfrenta el café que tengo en la mano, hasta el carro y el celular, es la logística, tiene costos altos, congestiones portuarias, falta de contenedores, tripulaciones con COVID, problemas con las materias primas, esas son condiciones compartidas entre varios mercados, y cortes de energía. Esto es una presentación del 2021, entonces ya cambió, al final les voy a decir que cambió. Y bueno, en solar, 2 cosas específicas, cuellos de botella verdes, que se los voy a explicar después, y el tema de la provincia de Xinjiang. La que sigue, Enrique. La cadena de suministros, como ustedes pueden ver, de las fluctuaciones desde el 2017 hasta el 2021, diferentes industrias experimentaban
déficit y surplus de productos, o el surplus es el azul y el déficit es el rojo. Como pueden ver, cuando llegamos a septiembre del 2021, no únicamente la solar, pero el retail, las commodities, que es lo que más nos afecta, porque para producir un panel solar, y también este café y este celular que tengo en mi mano, necesitamos de materia prima, todo tiene materia prima en este mundo. Entonces, como pueden ver, absolutamente todo está en rojo porque estamos en un punto de inflexión. La que sigue. Congestiones portuarias. Específicamente este no es el caso de México, sí es el caso de México, pero no tenemos data para México. A mí me gusta que sea visual lo que enseñamos. Entonces pueden ver los circulitos rojos que se ven del lado izquierdo de la pantalla es la congestión portuaria que hay en los puertos. Antes las congestiones eran de un 40, de un 30, de un 20. Ahora estamos en recuadros del 60% de congestión portuaria, sobre todo en la parte de Shanghai. La parte de Long Beach arriba en California no nos afecta tanto porque de hecho no importamos por ahí. Nuestros clientes están importando de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, a los puertos de Mérida. De ahí viene el producto de México, ¿no? Pero todo sale de Shanghai o de Ningbo, por ejemplo, y esos puertos sí los tenemos congestionados para las salidas. Por otro lado, estas congestiones también son terrestres, y esto no lo experimento yo, pero lo experimenta, por ejemplo, Kranich, cuando quiere buquear un camión que quiera recoger la mercancía del puerto y les dicen, ya subió de costo, un camión que antes te costaba X cantidad, ahora está costando 2.5 más o 3 veces más de lo que costaba antes. Ahorita espero que ya no sea el caso, pero tanto el costo ha subido terrestre como también obtenerlo y los tiempos han subido. Asael, yo creo que ha sido víctima de esto. Y la que sigue, por favor, Enrique. Ahí para añadir, sí, tuvimos unos costos impresionantes que se fueron 3 veces a lo que estábamos acostumbrados. Quiero que sepan que no es cosa de Canella, no es cosa de Crunch. Esto simplemente sucedió por el cuello de botella que dice Gandara. Entonces, hicimos todo lo posible para poder apoyar en esta situación, pero también pudimos llegar a un punto máximo donde ya no se puede hacer más. Muchas gracias, Asael. Sí es bueno que compartan este tipo de experiencias y que nosotros también le digamos al cliente final, porque mucha gente no se explica por qué los precios están como están, ¿no? Entonces, la película completa no es de Canadian, no es de Kranich, hay un in-between y vaya, esta es una historia, la historia de la inflación. Ahorita vamos a experimentar todo esto, el déficit de productos en los mercados, las congestiones logísticas, están creando una inflación global. No voy a hablar de cuánto va a Europa, cuánto va a Estados Unidos, cada quien tiene su historia, pero la región que sí nos importa es la de Latinoamérica. Y estamos prospectando incrementos en los costos de vida en general, no solo del panel solar, por encima de un 10%. Por ejemplo, no sé si ya se dieron cuenta, pero en México el gas ha subido 8.2% en su costo con respecto al mes previo, ¿no? Entonces, esta presentación es de noviembre del año pasado, entonces eso fue un incremento del 8% en noviembre del año pasado. La inflación ahorita en México a nivel general es de un 7%, ¿no? Algo que no habíamos experimentado, antes teníamos inflaciones del 3, del 4. Entonces, cuando ustedes dicen es que el panel solar costaba X base y ahora cuesta esto y es un incremento de tanto por ciento, bueno, 8% me gustaría decirles que es de inflación. El otro 20 también es de otros temas, pero el 8 es de la inflación nada más por vivir en México. La que sigue. Costos marítimos. Este es súper importante porque esto le gana al del camión que decías a él. Los costos de envío marítimo, los cuales han golpeado a los manufactureros y retailers en el 2021, pueden llegar a tomar más de 2 años en regresar a niveles prepandémicos, ¿sale? Entonces, eso de que ya va a bajar, no va a pasar, ¿no? De una vez, o sea, me gusta decirlo, no va a pasar porque estábamos importando antes de la pandemia un contenedor en $2,000 y hoy importar un contenedor a México cuesta ahorita estamos entre los 12,000 y los 13,000, 14,000 dólares, ¿no? Dependiendo de cómo amanezca el mercado. Esto es más de un 500% de incremento en este costo que eventualmente retribuyen el costo del watt. Antes era 0.001 lo que pagábamos por importar un watt. Ahora estamos pagando 0.04.
Entonces, cuando dicen, ¿pero por qué me subiste esto? Pues el costo marítimo es uno de los grandes causantes de esto y no va a bajar. O sea, eso fue en el 2021, mínimo hasta el 2024 vamos a seguir con estos costos de 13,000, 14,000 dólares, la que sigue. Estos son los cuellos de botella verde. Yo sé que hay ahorita un rumor y digo, parte de la razón de este webinar comercial es hablar esto de los precios. El año pasado se pronosticaba que este año va a ser más estable que el año pasado. El año pasado fue una barbaridad. Este año va a ser muy estable en cuanto a precios y el precio va a bajar. Sí, va a bajar, pero no mucho. Va a ser lo mismo que el costo marítimo. El costo marítimo el año pasado andaba en 16,000, 17,000, 18,000, 20,000 y bajó ahorita un estancado de 14,000. Pero no vamos a soñar en que vamos a regresar a los 2,000 dólares. Eso no va a pasar. Lo mismo con el costo del panel. Hay cuellos de botella. ¿Dónde estaba el incremento de precio? ¿Dónde estaban los costos exorbitantes? Estaban en la parte de la izquierda, en MGSI Refining, que es en las refinerías de silicón y de polisilicón. En esas dos primeras imágenes, ahí estaban los cuellos de botella. Ya no, esas empresas reinvirtieron el dinero y ahora tenemos materia prima de ahí. El cuello de botella ahora está en el ingot y en el wafer. Las fábricas no tienen la capacidad suficiente para procesar ahora esa materia prima que ahora sí existe. ¿Y ahora qué pasa? Los manufactureros de células y de módulos tenemos que comprar wafers e ingots y nos le están dando a un costo muy alto porque hay una cantidad limitada en el mercado, justo como cuando vendían la materia prima muy cara a los productores de ingots y de wafers, ¿no? Entonces el cuello de botella sigue ahí, simplemente se trasladó al siguiente nivel de Mario Bros, ¿no? Estábamos aquí, ahora estamos acá, ¿no? El precio no va a disminuir de manera considerable. La que sigue, Enrique. Xinjiang. Xinjiang es una región en China y está muy pegada a la parte de Medio Oriente y de Irán, Afganistán y todo Middle East. Hay un problema de derechos humanos con esa región que China atendió el año pasado. Entonces, muchos de los bienes que se producen ahí dejaron de venderse. El 45% del polisilicón a nivel mundial proviene de Xinjiang, lo cual hace que, aunque hay nuevas refinerías y hay nuevas extracciones de material crudo, de materia prima, nos quedamos sin el 45% de ese polisilicón que antes andaba circulando en el mundo. Canadian Solar nunca ha comprado polisilicón de Xinjiang, eso sí es cierto, pero eso no importa porque ahora esa gente que compraba polisilicón de ahí se vino a comprar de donde nosotros compramos, inflando el precio, ¿no? Entonces, para que entiendan un poquito cómo están las cosas. La que sigue, Enrique. Y bueno, situación actual. En un futuro lo planeo poner en español. Pero bueno, esta es del Q1 del 2022. Esta información es de enero 2022 y viene directo de Wood Mackenzie, que también es otra consultoría como Bloomberg New Energy Finance. Y bueno, esta es la situación en la que estamos este año, que es los mismos factores que impactaron el precio del módulo y la cadena de suministro por los últimos 2 años van a perdurar, will live on, en el 2022. ¿No? Eso lo quiero dejar muy claro. Lo mismo que nos afectó el año pasado y el antepasado va a perdurar en el 2022. Los precios altos de los componentes y de la materia prima se van a mantener elevados en el primer cuarto en respuesta a la alta demanda y baja producción. ¿Sale? Los precios se van a estabilizar en el segundo trimestre antes de que empiece, y digo, está en inglés, pero lo quiero poner ahí, beginning to slightly decrease, decrease in the second half of the year. Va a empezar un pequeño decrecimiento, y literal esas son las palabras con las que está escrito el reporte, pequeño decrecimiento en la segunda mitad del año. La segunda mitad del año para nosotros es julio, agosto, ¿sale? Ahí es como el kickstart. Eso quiere decir que yo trabajo con Kranich y ahí es donde empieza el decrecimiento de precios. Para que ese material llegue a México, ese material va a llegar en octubre, noviembre. Es decir, los precios bajos en México, de manera pragmática, no se van a ver sino hasta octubre y noviembre. Y va a ser un pequeño decrecimiento. ¿De cuánto es este pequeño decrecimiento? De
0.005 centavos. Por si se imaginaban un 33 final, 34 final, 32 final, el decrecimiento es de 0.005 centavos, ¿no? Eso es todo y se va a ver hasta el final del año. Ahora, los costos de logística marítima, que son los carísimos y los que más nos importan, se mantendrán elevados en todo el 2022. Solo experimentarán un pequeño incremento comparado, o sea, nada que ver con el de 500% que se vivió en el 2021. Y o sea, sí va a haber un ramp up y luego una pequeña reducción en logística no va a pasar sino hasta la segunda mitad del año. Quiere decir que aunque sea lo que sea que pasa con el precio del panel estos meses, de acá a la mitad del año, el costo de logística va a subir un poco, ¿no? Entonces, son las dos variables jugando entre sí. Y bueno, los manufactureros de módulos que somos nosotros, estamos preocupados que los precios de componentes y de materia prima sigan estancados, ¿no? Y estamos muy preocupados y muy cautelosos de bajar los precios y ofrecer cotizaciones que vayan más allá del primer cuarto, que es enero, febrero y marzo, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Module Supply, básicamente la cadena de suministros de módulos, estará muy apretada durante el Q3, que el Q3 es julio, agosto y septiembre del 2022, cuando entran las nuevas capacidades, es decir, nuevas plantas a producir, y los rates de utilización se recuperan. ¿Qué está pasando? No está pasando esto en México, pero a nivel global nosotros vamos a vender mucho. Va a ser nuestro mejor año o uno de los mejores años para Canadian Solar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una demanda muy grande, no se ve en Latinoamérica, no se ve en México, a excepción de Brasil, pero a nivel global, Estados Unidos está comprando mucho, Europa está comprando mucho porque tienen que cumplir con sus metas del Acuerdo de París. Entonces, eso está empujando los precios altos. Nosotros no lo sentimos porque volteamos a ver a mi compañero que tiene una empresa pequeña de paneles o un EPC o un PPA y decimos, es que los proyectos no están avanzando porque están subiendo los precios, porque la demanda es global, no es nacional, ¿no? Esto estamos hablando macroeconómicamente, se están elevando los precios y el impacto de la región o la microeconomía de la región no está teniendo impacto sobre pues la fluctuación del precio del watt. Esa es la situación actual ahorita. La que sigue, Enrique. Y bueno, nada, esto se los puede explicar Enrique a fondo, pero bueno, el chiste es que la tendencia es que todos los manufactureros de módulos nos estamos inclinando hacia módulos más grandes y de mayor capacidad y de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque hay dos wafers, el M10 y el G12, y son los que se planean que van a dominar el mercado en el 2022, ¿no? Aunque para residencial tengo mis comentarios y ya lo hablaremos al final, pero bueno, yo creo que esto es todo de mi parte. Le dejo la presentación a Enrique. Gracias. Hola, perdón, Adara, Enrique. Quiero dejarle una pregunta a nuestros clientes que nos están escuchando. Queremos saber, vamos a dejar ahí un sondeo respecto a lo que has platicado y queremos saber si pusieron atención de a qué se debe el aumento en precios en los paneles solares. Bueno, a los que contestaron, la respuesta correcta es costo marítimo. Y también aprovechando la interrupción, muchas gracias a Dara y Enrique. Hay una pregunta ahí de qué significa decrecimiento ahora que lo mencionaste en esos slides. Dara, por favor. Gracias, Axel. Sí, de hecho, perdonen, pero no había visto el cuadrito de preguntas. Entonces, digo, voy a ir contestando varias. El webinar está enfocado hacia algún tipo o tamaño de proyectos. Estamos enfocados en proyectos de generación distribuida, en este caso, proyectos de abajo de 500 kilos, arriba de 100 kilos y también, ¿por qué no los residenciales? Enrique va a explicar la gama de productos, toda la parte técnica ya viene,
no se preocupen, pero bueno, 500 kilos, proyectos de 4.99 sería como, o CNI, ¿no? Comercial e industrial sería. ¿Estamos invitando a comprar marcas que fabrican en Estados Unidos o México? Pues la verdad es que no. Obviamente los estamos invitando a que nos compren a nosotros y nosotros fabricamos en China. Esa es la realidad del asunto. Pero sería un poco no consultivo y no honesto de mi parte explicarles qué está pasando con la situación mundial. O sea, aunque yo venda paneles que considero que tienen una gran calidad y que la cadena de suministros está preparada para atacar estas dificultades, tengo que explicar las dificultades. Se me hace que una de las razones y una de las cosas que nos permite a nosotros como empresa, tanto Canadian como Kranich o clientes finales, estar preparados para lo que venga es entender de dónde vienen los costos altos, entender por qué se están parando las compras, entender por qué hay delays en las entregas, hay retrasos en las entregas. Realmente, pues yo los invito a comprar Canadian, ni siquiera los invito a comprar de otra marca, aunque vengan de Asia, aunque se parezcan a nosotros, pero la decisión es suya. Lo único es que estos webinars son para dar herramientas y es lo que queremos hacer, ¿no? La decisión al final siempre es suya. El silicio, el silicón es el adhesivo, una disculpa, el silicio. Luego me confundo ahí en las traducciones. ¿Qué es un pequeño decrecimiento? Pues justo para mí un pequeño decrecimiento es 0.005 en el precio, ¿no? O sea, todo este año se planea que vamos a estar fluctuando 0.005 en el precio. Y eso no es de parte de Kranich, es de parte de nosotros. Entonces, si ustedes llegan a ver otro número que no es 0.005, les dan más o menos y dijeron, es que Canadian dijo 0.005, entonces yo tengo que ver reflejado en mi cotización un 0.005. No es así, porque ese 0.05 es un precio CIF o un precio FOB. Y cuando Kranich o alguno de mis otros distribuidores en México lo importa, ese 0.05 se multiplica por un factor que trae logística, que trae gastos de TA, que trae gastos de importación. Entonces, ese no es el número final. Ese es el número que yo le doy a Kranich y luego se transforma en otro número multiplicado por el IGI, que es el Impuesto General a la Importación, el IVA, el DTA y, bueno, otros costos ahí en puerto. Y bueno, Lino dice, el panorama mundial es variable día a día, el panel se moverá siempre. Así es, somos un commodity, ya el panel es un commodity. Al ser un commodity, me mueve la canasta de materia prima de metales, me mueven los costos de logística, me mueven 20,000 factores, ¿no? Entonces, les cuento lo que está pasando hoy y ahorita vienen los productos que vienen con Enrique para el mercado. Tendrán una gráfica del costo-tiempo donde se vea en porcentaje de variación. No la tengo ahorita, sí la tengo, pero tiene costos específicos de Canadian, los cuales no puedo compartir porque esos son para Kranich. Entonces, yo les puedo compartir una gráfica donde se vea nada más la fluctuación y esa ya hace que se las compartas a él y Axel. Yo creo que esa sería la mejor opción para compartir algo así. Ahora sí ya dejo a Enrique. Gracias, Axel. A ti, Adara, muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Enrique y vamos a hablar un poco de las consideraciones al instalar los módulos solares. Bueno, dentro de este tema yo creo que nos podremos aventar 5 webinars, 10 webinars y profundizar en cada una de las variantes que existen al momento de diseñar un proyecto, hacer la instalación en sitio, dimensionamientos, que es muy importante, el balance del sistema, por ejemplo. Pero ahorita vamos a hablar como a gran escala y esto es una recopilación o más que nada de todos los casos o todas las dudas técnicas que nos han llegado. Como comentario, Canadian Solar también tiene su parte de consulting, entonces independientemente que se llegue a hacer una compra de módulos, también estamos para asesorarlos en todo momento y con lo que se llega a necesitar. Y bueno, hablando un poco de los manuales de instalación, nos gusta incluir este slide porque cuando compramos una tele, como un viejo colega hacía la broma, nunca leemos las instrucciones. Compramos la tele, llegamos directo a instalarla, llegamos directo a verla, poner Netflix y todo lo demás. Pero al final, un manual de instalación te puede decir cuáles son las condiciones de uso óptimas, instrucciones de seguridad, especificaciones del producto, entre otras muchas cosas. Dentro de los manuales de instalaciones que manejamos en Canadian,
pueden encontrar cosas bastante interesantes que ahorita más adelante van a poder ver, que es cómo debo colocar a lo mejor los clamps para instalar los módulos para que soporte cierta carga de viento, que es muy importante, cómo debo instalar el módulo, entre otras cosas que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, pues bueno, siempre está muy abierta la invitación a que lean los manuales. Es una recomendación y una guía muy buena para dos cosas: para que el proyecto funcione de forma óptima y se prevenga cualquier tipo de riesgo, y por los temas de garantía. Luego me dicen, oye, Enrique, me gustaría instalar el módulo de cabeza. Está bien, lo puedes instalar de cabeza, pero en garantías no creo que podamos hacer mucho, y mucho menos podemos garantizar un buen performance del módulo. Entonces, es una buena guía, pero finalmente es un mundo libre. Ahora, hablando un poco de las consideraciones que hay que tomar para un dimensionado óptimo del proyecto. Primero es entender la demanda de la energía. Entonces, tenemos que entender, analizar cuál es la demanda que se va a tener en el proyecto dependiendo de las regulaciones locales. Dependiendo del mercado, siempre van a haber diferentes tipos de regulaciones, diferente tipo de limitantes. Y es por eso que es importante siempre tomar en consideración a qué mercado me estoy enfrentando, cuáles son los elementos con los que puedo trabajar y finalmente qué puedo hacer para sacarle el máximo provecho. Más adelante igual vamos a entrar un poco en detalle, pero luego pongo el ejemplo de clientes que quieren comprar módulos de alta potencia, pero a lo mejor no van a encontrar un inversor compatible, en el sentido que no se va a aprovechar la cantidad de corriente, el voltaje producido, y pues no se le está sacando el mayor jugo a toda la compra que se está haciendo. Segundo, condiciones climáticas. Más adelante igual entraremos en detalle, pero los ajustes por temperatura son muy importantes, y también la zona. El sol, como bien saben, cambia de posición, el sol no dura todo el día, solo una cierta cantidad de horas, y por eso siempre es importante ver en qué tipo de condiciones se va a trabajar para el proyecto. Y aquí hay dos cosas importantes: la irradiación solar y la temperatura. Que la irradiación solar también está ligado a de qué forma va a ser instalado el módulo. Y la temperatura, igual más adelante se va a hablar de ello, pero pues afecta tanto al voltaje como a la corriente de los módulos, que eso es pues las bases de la potencia que va a producir el módulo, si le podemos decir de alguna manera. Las características físicas del local de la instalación. Entonces, como les comentaba, verificar la orientación e inclinación de los módulos, el tipo de sistema de cubierta, suelo fijo, seguidor, y las condiciones de conexión con la red, que aquí ya va a depender del tipo de inversor o del tipo de sistema al que quieran acoplar los módulos. La elección de los equipos, que sean los más adecuados para la instalación. No sé, poner un ejemplo: clientes que a lo mejor quieren implementar un inversor tipo central, pero que por el tipo de arreglo les conviene un inversor de tipo descentralizado. Entonces, son este tipo de cuestiones que se tienen que analizar correctamente. En este webinar no vamos a entrar mucho al tema de inversores, le estamos dando un focus a los módulos, pero igual para que lo tengan siempre en mente al momento de empezar a diseñar un proyecto. Y de mencionar las strings, que aquí igual viene relacionado con las condiciones climáticas, que son las temperaturas máximas y mínimas del local. Ahorita les explicaré por qué las temperaturas son muy importantes, porque sí pueden impactar en gran parte al proyecto. Para un módulo fotovoltaico, los parámetros eléctricos que hay que considerar son la potencia máxima del módulo, el voltaje de circuito abierto, el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito y los coeficientes de temperatura, que de igual manera hay que incluir el voltaje de máxima potencia y la corriente de máxima potencia. Y para un inversor, los parámetros eléctricos de corriente continua, que es el overload, la máxima tensión, la tensión del startup, que eso ahorita vamos a ver por qué es muy importante y por qué está relacionado con la temperatura, y los rangos de operación de las MPPTs. Y de igual manera los parámetros eléctricos de la corriente alterna. Ahora, ¿por qué la corrección de parámetros por temperatura? Porque vamos a poner las dos reglas ideales para este tipo de dimensionamientos. A menor temperatura
se va a tener un mayor voltaje, pero una menor corriente. Y a mayor temperatura, se va a tener una mayor corriente, pero un menor voltaje. Entonces, supongamos que estás en una época del año donde hace mucho calor, donde hay una temperatura de 35 grados, te pongo un ejemplo. Y tú dimensionaste tu proyecto para esa temperatura, pero te das cuenta que hay partes del año donde va a haber temperaturas más bajas. Entonces, la corriente va a estar impactada en esto y el voltaje de igual manera. Y eso es importante para acoplar con inversores porque los inversores tienen una tensión mínima para encenderlo. Y si no se llega a esa tensión, no hay manera que no hay manera que pueda llegar a funcionar el inversor. O a lo mejor vas a llegar a la mínima, está bien, va a estar operando correctamente, pero no se le va a sacar el mayor provecho en ciertas partes del año. Y por ello aquí están las 4 recomendaciones principales para la corrección de parámetros por la temperatura. La corrección del voltaje de circuito abierto para el escenario más frío. ¿Por qué? Porque aquí vamos a saber cuál va a ser el voltaje máximo que van a tener los módulos en esa temporada del año, porque a menor temperatura, mayor voltaje. Y la cantidad mínima para iniciar el inversor, que va a ser el voltaje de circuito abierto para el escenario más cálido. ¿Por qué? Porque el voltaje va a ser menor a cuando exista frío en el año, una menor temperatura. Y de igual manera, la cantidad mínima límite inferior de las MPPTs, que es corregir el voltaje de la máxima potencia para el escenario más cálido, y la cantidad mínima de límite superior de MPPT, el voltaje máximo que puede soportar la MPPT, para el escenario más frío. Que aquí nada más como comentario, siempre es importante ver los diferentes datasheets de los inversores, porque no es lo mismo que ustedes observen o que vean corrientes cortocircuito de un inversor a corriente de operación. Al final es ese rango o esa diferencia de corrientes que la datasheet especifica, porque te va a decir, hasta esta corriente va a operar el inversor y hasta esta corriente va a soportar el inversor. En el sentido que si se acopla un módulo de alta potencia con corrientes muy altas, los fusibles internos se pueden llegar a quemar. Sin embargo, puedes acoplar a lo mejor un módulo que va a soportar la corriente, no va a haber problema de quema de fusibles internos, pero pues la MPPT te está limitando y no le está sacando el jugo apropiado al módulo. Voy a poner un ejemplo, estás desaprovechando 1 ampere y al momento de hacer la multiplicación del voltaje por la corriente ya no vas a tener la misma potencia que te está ofreciendo el módulo. Y por ello es de gran importancia tomar en consideración todo este tipo de factores por corrección de parámetros de temperatura. Aquí igual se está poniendo un ejemplo. En la siguiente slide también tengo otra imagen y se puede observar que los módulos, la temperatura de operación va a ser más baja, por ejemplo, instalándolos con una cierta inclinación y con cierta distancia del punto más bajo del módulo con respecto al suelo. En la siguiente slide, igual es un ejemplo cuando es instalado de forma coplanar. Y aquí uno de los consejos que igual me gusta decir mucho, porque hoy en día el mercado, como bien dijo Adi, está migrando a células de 210 milímetros, por ejemplo, y manejan corrientes de alrededor de los 18 amperes y en bifaciales muchísimo más. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque mientras más calor, la corriente del módulo incrementa. Entonces, van muy de la mano las instalaciones y el ajuste de los coeficientes de temperatura o de parámetros, de todo este tipo de cosas. Entonces, si se tiene un módulo de alta potencia expuesto a temperaturas muy altas, lo más probable es que vayan a existir problemas de hotspot o, no sé, quemaduras en las soldaduras o por ejemplo, y es por ello que siempre hay que tomar en consideración los manuales de instalación que les comentaba, que ahí aseguramos de qué forma el módulo puede ser instalado correctamente para que tenga una buena ventilación y no se sobrecaliente, por ejemplo. Y bueno, con todo esto es de gran importancia siempre tomar en cuenta también pues los requisitos del proyecto y si en verdad estás haciendo lo correcto para el mejor performance del módulo.
Aquí igual se incluye un slide sobre el efecto de la temperatura sobre el sistema fotovoltaico. Se ponen dos casos. Se puede observar que las temperaturas mínimas y máximas varían y se pone la comparación de los voltajes de circuito abierto, por ejemplo. Como les mencionaba en las slides anteriores, las temperaturas bajas aumentan la tensión y disminuyen la corriente de la célula. Y las temperaturas altas disminuyen la tensión, pero aumentan la corriente de la célula. Esta es como una regla general, igual siempre tómenla en consideración, que es importante, que igual muchas veces me lo preguntan, esto sí quiero hacer énfasis, no es lo mismo la temperatura que la irradiancia. Se puede tener baja temperatura, pero se podría tener la misma irradiancia con diferentes temperaturas. Entonces no crean que por tener baja temperatura la irradiancia del sol va a cambiar, que es igual algo que me gusta hacer énfasis. Claramente es cuestión de analizar las condiciones del proyecto, del estado, del país donde se esté trabajando, pero siempre es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, dentro de las opciones de montaje, existen principalmente tres. Me gusta agregar una cuarta, pero bueno, es métodos de empernado, de abrazaderas, que sería en inglés bolting, clamping. A lo mejor muchos lo conocen como clamps hoy en día. Y los métodos de inserción. Son raros en la región. Y aquí básicamente, que está incluido en el manual de instalación, son las recomendaciones para cada tipo de módulo de cómo deben ser colocados los clamps o los bolts, en este caso, para que puedan soportar las cargas de viento. En 99% de los casos, los fabricantes no se encargan de diseñar, o más, 90% de los casos, diré, no se encargan de la logística completa o del dimensionamiento completo del proyecto. Por ejemplo, en Canadian Solar es muy raro que lleguen a decir, oigan, necesitamos su ayuda para hacer un estudio de cargas de viento. Entonces, este tipo de cosas que son externas, que son parte de un proyecto solar, son importantes siempre de ver con un EPCista o con el organismo de ingeniería encargado de diseñar el proyecto para que escojan el módulo correcto y se pueda instalar de la forma correcta. Aquí en la siguiente slide voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos interpretar esta tabla? Tenemos un método de clamps, que es el que se está mostrando en este slide, en la imagen de la parte izquierda. Ahí te dice que se tiene un rango A1 en milímetros de colocación. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando, Enrique, con un módulo serie 6, CS6W. Entonces, ¿cuánto va a ser la carga de viento máxima que va a sufrir mi módulo ya cuando esté instalado? Que aquí igual como comentario, siempre es importante pues tener un factor de seguridad. No siempre es bueno trabajar en los límites permisibles porque tantito se escape o se vaya más el límite, puede fallar y fracasar todo el proyecto. Entonces, primero es qué tipo de módulo tengo, y aquí están los rangos recomendados para poder colocar los clamps en ese caso, o en el otro caso de bolts. También es importante ver qué tipo de frame se va a utilizar, dónde van a estar colocados los orificios para empernar, para empernar en los rieles o en las estructuras. Y a partir de eso, pues ya se puede trabajar y se puede diseñar el proyecto de la mejor manera posible. Se puede ver que aguantan cargas mecánicas, que son de viento en este caso, desde los 2.400 pascales hasta menos 2.400 pascales, pero que también se pueden tener cargas permisibles de 5.400 pascales hasta menos 2.4 kilopascales. Y todo va a depender de cómo se coloquen los clamps en este caso. Que también en el manual pueden encontrar los diferentes tipos de variaciones, de variantes, para el diseño de los diferentes proyectos. Hablando un poco del cableado, esto también es de lo que más nos llegan a preguntar. Y aquí van a ver dos cosas muy importantes que lo van a ir
viendo a lo largo de estos 5 slides, si no me equivoco. 2 cosas a tomar en consideración. Costo de cable. Recordemos que antes, yo soy novato o más bien nuevo en todo esto de lo solar, pero antes los fabricantes te cobraban por cable, más bien no te cobraban por cable adicional. Era, ¿quieres un tipo de cable más largo? Está bien, no te preocupes, en tu PO va sin un costo adicional. Pero ahora ya teniendo diferentes tipos o distancias de cables, ya existe un costo adicional, claramente porque a la larga, si se hace la suma de los metros de cable extra, ya representan un costo significativo en los proyectos. Y por esa misma razón es importante saber qué tipos de cables se puede utilizar y qué tipo de método de cableado voy a utilizar. Y otra cosa que igual es importante tomarla en consideración, el efecto Joule. ¿Por qué el efecto Joule? Porque mientras más largo o mayor cantidad de cable se utiliza en un sistema o en un proyecto, las pérdidas por calor van a incrementar. Entonces, si se tiene un cable de 340 milímetros, estoy poniendo un ejemplo, las pérdidas de voltaje y de corriente no van a ser las mismas que si se tuviera un cable de 1400 milímetros. ¿Por qué? Porque el elemento conductor va a ser más largo y las pérdidas por calor van a ser todavía mayor. El efecto Joule es la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia, y mientras la resistencia o la resistividad del cable sea mayor, igual se va a tener mayor pérdida por calor. Esta es una consideración muy importante para los proyectos. Dentro de las opciones de cableado tenemos el método 1 que es estándar. Esto básicamente es para proyectos residenciales. No se utilizan muchos módulos. Se puede hacer una sola string de módulos y todo puede ser en una sola fila. Positivo con negativo, positivo con negativo. Los módulos van de forma completamente vertical. Y esto sí, hay un costo debido al cable home run, que si pueden ver en la imagen, va de un lado, cruza todos los módulos y llega como positivo hasta el otro lado, o negativo del otro lado o más bien donde inicia la fila. Tenemos la opción 2, que son estándar, que son 2 filas, que es de igual manera un arreglo, podría ser residencial, si he visto cosas muy locas, entonces sí puede llegar a suceder. Y pueden ser 2 filas, sin embargo, ya no existe un cable adicional por el home run. Aquí se utiliza un cable que se le llama el jumper, que simplemente es para brincar de una fila a la otra fila. Y los métodos más convencionales, sobre todo para proyectos de utility, scale, algunos, o más bien son de los que más, son de los métodos por los que más optan hoy en día, que es el leapfrog y el leapfrog adaptado. ¿Cómo es el leapfrog? Ahí como igual se muestra en la imagen, del primer módulo se hace la conexión con el tercer módulo, el segundo módulo con el cuarto, y se van alternando. Y cómo es el adaptado, es exactamente lo mismo, nada más que los módulos van siendo, ¿cómo decirlo? Van al revés, va uno vertical normal y otro al revés, y así se van alternando. Sin embargo, tiene los mismos principios que el leapfrog. Aquí es por eso que luego los diseñadores de proyectos pueden optar por diferentes longitudes de cable, porque puedes jugar un poquito más con el cableado y sus longitudes. Y en este slide tenemos lo que es un análisis muy, muy breve de cómo es, de cuánto es la longitud de cable total que se emplea para estos métodos. Y podemos ver que en el método 1 de una fila son 44 metros, en el 2 de 27, en el 3 de 100 metros, 2 metros, y en el 4 adaptado, que son 84 metros. Se está utilizando un módulo que ahorita es el que está abundando, o el que más tiene presencia en el mercado mexicano, de los que más tienen presencia, que es el CS3W. Y ahí se pueden ver las opciones de cable, que se utiliza uno de 500 milímetros para positivo y 350 milímetros para negativo, junto con sus jumpers y con sus cables home run. Y se puede observar que al final el método 2 filas sigue siendo el más eficiente. Ahora, no siempre se va a permitir o no siempre vamos a tener la posibilidad de utilizar este método, porque hay que ser realistas.
no siempre se va a poder utilizar un método de una fila o de dos. A veces hay que recurrir al Leapfrog, y esto lo digo porque los proyectos de utility a veces lo requieren. Es imposible hacer dos filas en alguno de los casos. Entonces, esto es más que nada un análisis para que ustedes logren evaluar si en verdad se puede optimizar un proyecto por diferentes métodos de cableado, o si pues a veces hay que asumir el costo extra del cable, de un cable más largo, que es lo que requiere el proyecto. Y la verdad no sé cuál sea el costo actual del metro de cable extra o del cableado extra, pero al final si se va haciendo la suma, como les mencionaba, de los metros de cableado utilizado, sí llega a representar un alto costo. Pero bueno, todo va a depender también de lo que el proyecto te esté exigiendo. Y de igual manera, me permití hacer este ejercicio con los módulos de la serie 7, que son módulos de alta potencia. Claramente requieren otro tipo de cable de calibre por la corriente disipada, la corriente generada. Y el método 1 sigue siendo el más eficiente. Es igual, es importante tomar esto en cuenta, pero de igual manera, si se puede optimizar, vayan por ello. Este ejercicio no me tardó más de 30 minutos hacerlo en papel. Sí me tardó 3 horas ponerle una presentación PowerPoint, porque soy un poco malo en esto, pero igual, tómenlo como análisis. Pero también vean cómo va a impactar al performance del proyecto. El efecto Joule sí llega a ser un factor muy importante en el diseño de proyectos. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un módulo está sacando, no sé, 540 watts, que es lo común ahorita en el mercado mexicano. A lo mejor al final de las strings vas a tener por el tipo de cable, home run, jumper, cable largo, como ustedes le quieran llamar, vas a tener 520. Oye, Enrique, mi módulo no está jalando, tiene un problema, no está funcionando correctamente. Bueno, al final son este tipo de cosas que les diría, el proyecto tiene que ser diseñado conforme a lo que ustedes están comprando y conforme a los requisitos que ustedes estaban tomando en consideración. Porque el módulo aseguramos una excelente calidad, una excelente performance, pero ya yéndonos más allá del diseño del proyecto, nosotros no estamos muy involucrados en ello. Siempre está, como les mencionaba, las puertas abiertas para que nos puedan hacer preguntas, les podemos asesorar, pero no vamos a estar como en campo, si le podemos decir de esa manera. Y bueno, por ello las opciones de cableado representan estas dos cosas muy importantes: el costo y las pérdidas por efecto Joule, que se transmiten en menor potencia. Y creo que esto ya se lo estuve diciendo a lo largo de la presentación. Los fabricantes de módulos no cobraban el coste adicional, pero ahora ya. Y es pues el Leapfrog de las soluciones que más eran utilizadas en el mercado, o de las que más son utilizadas en proyectos de gran escala. Y en la actualidad pues sí existe un costo adicional y cables más largos y más pérdidas por efecto Joule. Y aquí tenemos lo del LCOE que vieron en la formulita que les puse del lado derecho. Y esto es uno de los indicadores más utilizados en el sector energético porque te ayuda a evaluar la competitividad de un proyecto. Entonces, teniendo aquí lo que es el LCOE, les adjunté una fórmula. Básicamente lo que te dice la fórmula, hablando como persona normal y no matemáticamente, hace la división de los costos totales durante el tiempo del proyecto sobre la energía producida durante el tiempo. Todos los números van a variar. Mientras más alto sea el número, va a ser mucho mejor, claramente, pero siempre se tienen que tomar este tipo de cosas para que el proyecto sea rentable y sea bueno en performance. Como les mencionaba, luego llegan a comprar módulos de potencias que a lo mejor el proyecto no lo requiere, simplemente querían tenerlo más nuevo en el mercado y es, bueno, ellos querían lo más novedoso, pero al final se está desaprovechando un 20-15% de la energía que podría haber producido el módulo ya acoplado con inversores, con todo.
Entonces, dentro de esto, pues, es de las principales recomendaciones que les puedo dar de todo de lo que se habló. Y esta fórmula, al final, es el rendimiento específico del proyecto, que toma en consideración, o más bien aquí entra la ubicación, la orientación de los módulos, la selección, el balance of system, que general, o sea, de forma ya general, ahí se va a resumir qué tan rentable va a ser tu proyecto. Y siempre es importante hacer el ejercicio con diferentes opciones, no se limiten a un módulo de cierta potencia, inténtelo con otros, mixeando potencias, 540, 520, 530. Entonces, siempre tomen en consideración todas las variables y todas las posibilidades con las que pueden jugar en el diseño de un proyecto. Dentro de esto, igual aquí finalmente dejamos los contactos. Adara, que está aquí en México apoyándonos con la parte de distribución, y de igual manera para otros países, si es que lo llegan a requerir. Y tenemos igual nuestra página web, que de igual manera va a sacar una actualización muy buena próximamente, donde van a poder encontrar los manuales de instalación que les comentaba, los certificados, porque luego son muy requeridos, certificados de producto y certificados de fabricación, que hoy en día son solicitados para proyectos de gran escala. Y de igual manera pueden encontrar nuestros webinars, pueden encontrar documentos de interés, blogs, y bueno, a mí siempre igual me pueden contactar en mi correo electrónico. Yo estoy a cargo de la parte de preventa y postventa para toda el área de México y Centroamérica. Entonces, cualquier reclamo puede venir conmigo, cualquier duda también puede venir conmigo. Y entre las conclusiones, pues al final las nuevas tecnologías de Canadian aumentan el desempeño. Igual yo creo que estaría interesante hablar de otro webinar específicamente de los módulos de alta potencia y de cómo está migrando el mercado mexicano y global hacia los módulos, en este caso de 210 milímetros y ya potencias arriba de los 600 watts. Y que es muy importante siempre analizar todo. Lean las instrucciones cuando compren televisiones y acuérdense de mí un poco, pero siempre lean las instrucciones porque les pueden dar insights y no se pueden descubrir hasta cosas nuevas. Les invito igual a leer el manual de Canadian y cualquier cosa. Yo encantado de poder ayudarlos con cualquier duda o aclaración que tengan. Listo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Adora. Ahorita vamos a poner un sondeo para que nos apoyen con sus comentarios y vamos a empezar con la sección de preguntas. Todos los que nos han preguntado por webinar, disponibilidad o la presentación, lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Les recomendamos que se suscriban porque ya estamos subiendo nuestra mayoría de videos. Una pregunta directa para Enrique. ¿Puedes comentar con detalle el manejo de los paneles para elevarlos sin poner en riesgo la integridad del panel? Ya que los paneles de potencias mayores a 450 son mayores a 2 metros y su diagonal es mayor a 2.4 metros, generando distancias para torsión muy delicadas. Perdón, estaba muteado. A ver, ¿podría repetir la pregunta? Es que estoy aquí trabado con la presentación. Entonces voy a parar de compartir mejor. O no me da la opción. Comentar con detalle el manejo de los paneles para elevarlos, sin poner en riesgo la integridad del panel. Pues a ver, ahí, si quieren podemos pasar a otra presentación, a otra pregunta comercial en lo que si Adara me ayuda a responder un par. Y tengo una presentación dedicada, si la podemos ver muy rápido. No te apures, busca y voy respondiendo cosas comerciales, no te apures, todo bien. Ok, perfecto. De todos modos, justo como dice Enrique, les doy el heads up de mucho de lo que están preguntando. Métase a la página de Canadian Solar, vayan a la parte de downloads, hay un apartado de manuales y por favor léanlos, porque muchas de las respuestas a varias de las preguntas justo vienen en el manual, ¿no? Sí, cualquier pregunta me las pueden ir diciendo en lo que aquí encuentro rápido la duda que tenía. Te esperamos. A ver, hay una pregunta sobre que si la distribución en Norteamérica, ¿qué hay sobre la distribución en Norteamérica, incluyendo a México a través de líneas ferroviarias? Es un temón, es un chismezón de la industria solar ahorita, que justo no les puse porque pues es otro mercado.
Pero bueno, antes, hace muchos años, hace más de 4, se podía hacer esta importación a través de líneas ferroviarias de Estados Unidos. Entonces llegaban a Long Beach y de ahí se bajaban. Ahorita por muchas cosas no lo recomiendo, está mejor importar por Manzanillo. ¿Por qué? Porque Long Beach ya está más caro y está súper saturado. Si se acuerdan donde mostré como los círculos de congestión portuaria, ahora no solamente saldrían de un círculo de congestión portuaria, entrarían a uno también con congestión, que no tenemos tanto eso en la llegada a México. 2, las gráficas que mostré de problemas terrestres incluyen la parte ferroviaria y está carísimo en Estados Unidos, o sea, porque no se dan abasto. Los gringos están comprando más que los mexicanos. Muy mala idea. 3, los paneles que se venden en Estados Unidos vienen de Taiwán y vienen de Vietnam, porque ahorita hay un tema político desde hace rato, político y económico, con el betting y el dumping, ¿no? Entonces, Estados Unidos no acepta paneles que vienen de China, acepta paneles que vienen de Vietnam y de Taiwán, lo cual lo hace un producto mucho más costoso. Entonces, si yo envío paneles a Estados Unidos, ese panel no va a andar en el precio que ustedes tienen. Ese panel se vende 42, 44 centavos, ¿no? Entonces, no tiene caso llevarte un panel de 44 centavos, echarte la congestión portuaria de Long Beach, bajarlo en el ferroviario, que está carísimo, terminas con un panel de 50 y tantos en México. O sea, no podemos hacer eso, no porque no queramos, sino porque no. Y además, el equipo de Estados Unidos, la verdad, se rige por, como el mercado es más maduro que el mexicano, allá, no sé, ni siquiera hablan con las compañías de manera directa, ¿no? O sea, no se puede decirle, yo no le puedo decir al equipo americano, déjame meter unos paneles por allá y luego los bajo. Simplemente es un no rotundo de parte de Canadian. Entonces, bueno, esa es la parte comercial. Vamos, Enrique. ¿Ya lo encontraste? Ok, vale. No lo puedo encontrar, pero sí le puedo dar los insights ya mejor. Le quería hacerlo más visual porque esa presentación es muy visual y hay imágenes de gente manipulando los pallets ya en sitio del proyecto. Pero a ver, existen dos opciones, con una grúa o una carretilla elevadora. Entonces, para usar una grúa, lo que sugerimos es utilizar herramientas para fijar la parte superior e inferior del soporte. Claramente levantar con cuidado. Y una vez que los pallets están en el aire, antes de que sean colocados en el suelo, que exista personal para estabilizar los pallets y que de esta forma se eviten colisiones entre los otros pallets que puedan causar microfisuras. Esto es con grúa, le estoy diciendo grandes rasgos. Ahora, ¿qué pasa cuando utilizamos una carretilla elevadora? Que personalmente yo creo que es el más safe, pero a lo mejor puede llegar a ser un poco ineficiente en términos de tiempo. Agregar materiales de amortiguación. ¿A qué me refiero con esto? Espuma de algodón y otros materiales. Estos a los brazos del soporte, del montacargas en este caso, para evitar que las tarimas se vuelquen o sufran algún tipo de desequilibrio en la horquilla del montacargas. Y al momento de levantar y bajar las tarimas, que no se permita sacudir o inclinar la tarima repentinamente. Si mal no recuerdo, para las carretillas elevadoras no es recomendable sobrepasar la velocidad de 10 kilómetros por hora. Entonces, ténganlo en consideración para el momento de las descargas. Y se tienen que levantar siempre con cuidado para que los pallets no se estén balanceando, porque esto puede causar microfisuras en uno o más módulos. De igual manera, pues también depende del tipo de pallets, porque aquí entramos con las diferentes variantes, que puede ser pallets de 5 soportes, de 4 soportes, de 3 soportes y el método de descarga, pero de igual manera, cualquier cosa en mi correo pueden preguntarme todo este tipo de cosas y muy feliz podré responderles de forma más particular a cada uno de los casos. Muchas gracias, Enrique. También tenemos la siguiente pregunta. Es ¿por qué los inversores manejan voltaje nominal corriente directa? ¿Es el voltaje óptimo de las cadenas? A ver, mejor. ¿Cómo estuvo la pregunta? A ver, estoy intentando buscarla para... Va de nuevo, es de Marcelino. Marcelino Gutiérrez está preguntando el por qué los inversores manejan un voltaje nominal en corriente directa.
y pregunta si es el voltaje óptimo de las cadenas. Ok, el voltaje nominal en corriente continua tenemos dos, que sería el voltaje de encendido y el voltaje por MPPT. Entonces, con ese valor de voltaje nominal, si mal no recuerdo, es el voltaje de operación. O sea, es el voltaje a cual la MPPT te va a limitar. Entonces, por ejemplo, suponiendo que tenemos un panel de, no sé, que produce 40 volts y te dice que el voltaje nominal es de 30, pero te dice en el mismo datasheet que el máximo voltaje es de 40. La MPPT, que en este caso creo que es al que te refieres, ese voltaje nominal es al que va a operar el inversor, o sea, en este caso con 30 volts. Sin embargo, puede soportar los 40, pero esos 10 van a ser desaprovechados. Estoy poniendo este ejemplo porque creo que sí es al que te refieres con el nominal, el de operación y el máximo, que vas a encontrar siempre en los datasheets. Ok, muchas gracias, Enrique. También hay una pregunta de parte de Miguel Arturo, donde dice, ¿qué consideraciones tienes que tomar para hacer un jumper entre módulos? En sí, se refiere al calibre del conductor que hay que tomar, ¿no? Claro, sí, y como les mencionaba, el calibre va a variar dependiendo del tipo de corriente y del tipo de módulo, porque claramente se necesita un mayor calibre para módulos de mayor potencia por la corriente generada, pero al final este tipo de cosas son, bueno, a lo mejor ya me estoy yendo un poco, o me estoy yendo muy particular en esta respuesta, pero número uno, la compatibilidad de los conectores. No todos los conectores van a poder ser acoplados de la misma manera. Y el calibre, pues ya es algo que se tiene que ver directamente con el datasheet, que igual en el manual de Canadian se ponen este tipo de especificaciones. Pero para los jumpers y home runs, pues también nosotros ofrecemos la solución completa para que no se tengan que preocupar de ir con cualquier otro distribuidor a conseguirlos. Buenísima la info. Debido por tiempo, ya tenemos que empezar a cerrar esto. Muchas gracias por apoyarnos con esta parte, Enrique. Adara, muchas gracias por tus comentarios. Creo que todo esto ha sido valiosísimo y lo vamos a poder repetir en YouTube. Por favor, suscríbanse, ahí pueden ver más cosas. Si tienen alguna duda, no duden en acercarse con nosotros, acercarse con Enrique, con Adara. Con mucho gusto los van a atender. Y cualquier cosa, si no tienen un representante aquí dentro de Crunch, pueden marcar a la oficina y con gusto los vamos a atender. Gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. Gracias, equipo. Gracias. Que tengan una buena tarde y buen provecho. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.